Sale, chavos, vamos con otra semana de trabajo. Vamos a trabajar lo que es el día de hoy, viernes, matemáticas e historia. Les pido que en esta asignatura de historia sean más descriptivos en las respuestas que colocan en sus cuestionarios, en sus resúmenes también, que sean más amplios, porque la historia está para eso, para describir qué pasó, por qué sucedió y hasta la relación que tiene con nuestro presente. Pues muchas de las cuestiones que ahorita tenemos, por ejemplo en el caso de formación cívica y ética, como los derechos humanos, surgieron en la época con el pensamiento de la Ilustración. En esta época del siglo XVIII fue donde surgió todo este pensamiento de libertad, igualdad, fraternidad. ¿Sale? Entonces, a partir de aquí, quiero que sus actividades vayan más descriptivas, que argumenten más y que traten de poner más atención a los videos, pues la calidad de muchos trabajos es muy baja, ¿va? Entonces vamos con lo que es la secuencia número 4, que es la Revolución Francesa. Si bien ya vimos cómo se independizaron las 13 colonias, no fue el único proceso histórico que sucedió en esa época. De acuerdo a esta revolución de ideas, en donde todos llegamos a merecer una igualdad, este pensamiento generó no nada más en Estados Unidos un cambio, sino también en Europa y en este caso específico en Francia. Así que la sesión número 1 se llama Crisis económica en Francia y vamos a realizar la actividad 1 y 2 de la página 48 de nuestro libro en la libreta. Así que vamos a nuestro libro para ver qué es lo que tenemos que realizar. Es la página 48 y les leo aquí primero esto porque es el propósito o lo que vamos a conocer. Dice: en este tema conocerás el proceso de Revolución Francesa y descubrirás cómo influyeron en ella las ideas de la Ilustración y la crisis económica del reino. Además, descubrirás la manera en que este proceso marcó el fin de la monarquía absoluta. Acuérdense que una monarquía es un tipo de gobierno en donde hay reyes y la monarquía absoluta en específico es donde el rey tiene todo el poder. Había algo que se le llamaba derecho divino, en el que los reyes decían que Dios era el que los había elegido para que ellos dirigieran a un país o a un reino. Y entonces tenían el poder de estar diciendo la voluntad de Dios, pero que ahora ya sabemos que no es cierto. Bueno, vamos a realizar entonces estas dos actividades que tenemos aquí. Primera actividad, aunque tenemos acá A y B, lo único que quiero en la primera actividad es que observen la imagen que tenemos aquí, que se llama Alegoría de los Estamentos de Francia del siglo XVIII. Esta imagen la van a tener que describir. Esa es la actividad número 1. Describir en tu libreta qué es lo que llegas a observar en esta imagen. Toma en cuenta lo que hay en el suelo, lo que está pasando en la imagen, quiénes son los personajes que se pueden llegar a distinguir ahí. Y en la número 2, ¿cuál es la actividad número 2 que van a hacer? Van a responder estas dos preguntas. ¿A quién representa el hombre encorvado que carga a los otros dos? Van a pasar la pregunta y la respuesta. ¿Y qué representan los dos hombres que están cargando? La imagen se llama Alegoría de los Estamentos. Los nombres de los estamentos eran nobleza, clero y tercer estado. Con esto pueden ir respondiendo lo que son estas dos preguntitas y tener una mejor idea de qué es lo que se describe en la imagen. ¿Va? Más adelante vamos a conocer cómo está compuesto cada uno de los estamentos, así que vamos a regresarnos a nuestra presentación. Pero acuérdense, es primero describir qué es lo que ven en la imagen y después responder esas dos preguntitas, nada más. Vamos con la siguiente actividad y es lee y subraya los textos de las páginas 49 y 50. Después, escribe un texto en el que describas cómo era la vida y las condiciones en Francia en el siglo XVIII. Requiero que aquí en su descripción sean mínimo 15 renglones, ¿sale? Vamos a ver, son 2 páginas que tienen ustedes que leer, entonces no puede ser un texto muy corto. Página 49 y 50, que se llama Crisis económica en Francia. Van a tener que leer y subrayar toda esta parte. La carga hacendaria de los impuestos también hay que leerla.
y esta última partecita donde viene la asamblea de los notables. En estos textos viene la descripción de cómo era que vivían en ese entonces en Francia, cuáles eran las condiciones en que vivían los habitantes de Francia, ¿va? Después vamos a irnos a la sesión número 2, que se titula El principio de la revolución, y tenemos aquí dos actividades. La primera es: lee y subraya los textos de las páginas 50, 51 y 52 y elabora una lista de ideas principales. Solamente es una lista de ideas principales, no tienes que hacerlo en forma de resumen. Vas escribiendo con viñetas solamente, pero acuérdense que por lo regular cualquier texto que va separado por párrafos, en cada párrafo hay mínimo una idea principal. Entonces, ¿qué vamos a leer? Empieza desde esta parte: Asamblea de los Estamentos Generales. Acá tenemos por lo menos 2 párrafos que hay que ir leyendo, 3 párrafos con esta otra, ¿sale? El principio de la revolución. Seguimos en este caso leyendo. Aquí también hay que leer el reino del terror. Todo esto lo vamos a seguir leyendo. El directorio también. Y hasta ahí quedaría nuestra lectura, hasta la parte del directorio, ¿va? Todo esto hay que leerlo para poder realizar nuestra lista de ideas principales. Bueno, después de hacer esta lista de ideas principales, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a observar el video que se titula La Revolución Francesa y responder las siguientes preguntas. En este caso les leo las preguntas y después vemos cuál es el video que tienen que observar. Acuérdense de ponerle pausa, de irlo regresando en caso de que a lo mejor se les llegó a pasar una respuesta. Yo lo que les sugiero para realizar esto es que primero tengan en cuenta lo siguiente: escriban la primera pregunta y la vayan respondiendo poco a poco, no las escriban todas, puesto que no todas las preguntas tienen la misma amplitud de respuesta y muchos de ustedes van dejando mucho espacio. Entonces escribimos la primera pregunta, vemos el video hasta donde encontremos la respuesta, la escribimos, lo pausamos el video, vamos escribiendo nuestra respuesta. Si quieren, ustedes regresan el video y siguen con la siguiente respuesta, con la siguiente pregunta, para tratar de ponerle más atención. Así es como tendrían que ir trabajando, o en este caso ver todo el video y después ir tratando de responder cada una de las preguntas, pero tendrían que regresarse nuevamente. Yo no creo que, pues es un video de 14 minutos, yo no creo que el video se lo aprendan todo. Entonces por eso es necesario que ustedes vayan pausándolo o vayan regresando el video, ¿va? Vamos a ver cuáles son las preguntas. ¿Quiénes eran los principales pensadores del pensamiento ilustrado? ¿Sale? ¿Cuáles eran en este caso los 3 principios en que se basaba el pensamiento ilustrado? ¿Cómo era la situación en Francia en el reinado de Luis XVI? ¿Cómo estaba dividida la sociedad en Francia? Y van a tener que describir cada estado. ¿Sale? Aquí ya viene el clero, la nobleza y el tercer estado. Ahí lo tienen que ir describiendo, cuáles eran sus condiciones de vida. ¿Qué fueron los estados generales? La número 6, ¿qué fue la Asamblea Nacional y cuál fue su segundo nombre? Esta Asamblea Nacional se transformó y cambió su nombre, entonces tienen que colocar esos 2 nombrecitos. En la siguiente, ¿cuáles fueron los logros de la Asamblea Constituyente? La 8, ¿cómo murieron los reyes de Francia? La 9, ¿quién fue Napoleón Bonaparte y qué hizo en la Revolución Francesa? Y número 10, ¿qué señalaba la Constitución de 1795? En este proceso histórico de la Revolución Francesa se crearon varias constituciones, pero la de 1795 fue la que quedó establecida para Francia después de la Revolución Francesa. Bien, entonces, estas serían las actividades para historia, así que échenle muchas ganas y éxito en las actividades.